Buenas noches, bienvenidos a todos a esta noche de conferencia. Bienvenidos, sé que están conectados desde diferentes partes, desde diferentes países, de Perú, de Chile, Ecuador, diferentes partes de Colombia, Venezuela, Estados Unidos, España. Vamos, 407 personas, se siguen conectando. Siguen conectándose. Felicitaciones por la alta capacidad de aprender, alta capacidad de aceptar el cambio en esta nueva economía, en estos nuevos tiempos de aprendizaje. Pues bienvenidos a todos. Por favor, tengan cuidado en tener activado su audio para poder escuchar. Esta noche tengo el honor de presentar a dos grandes líderes, empresarios, emprendedores. Los dos conferencistas son colombianos, pues gracias al sistema de duplicación maestro está a cargo esta noche esta valiosa conferencia. Activa el audio, Rubí. Ok. Primero vamos a dar unos acuerdos. Nosotros valoramos el tiempo de cada uno de ustedes, porque ya sé que están conectados desde diferentes partes y están conectados para escuchar esta valiosa información. Entonces, pues sugerimos los celulares modo avión, tener un bolígrafo, lapicero, esfero, como lo llamen en su país, una libreta para tomar notas, porque el tema que se va a tocar hoy es de tecnología. Pues anoten los puntos importantes para que después ustedes puedan buscar esta información en internet, consultar a la persona que les invitó, pues tomar nota. Al final se van a contactar, por favor, con la persona que les invitó, porque la persona que les invitó ya tiene muchísima información de este modelo de negocio, de esta información, pues quien en lo sucesivo también les podrá hacer otra invitación. Las dos personas que hoy están a cargo de esta valiosa conferencia son colombianos, es Tatiana Díaz y Luis Serrano. Me honra presentar a ellos, tengo el honor de conocerlos en persona, un viaje que hice a Colombia por un tema de crecimiento personal, y actualmente pues tengo el honor de trabajar con ellos, formar parte de su equipo, y día a día ahora estamos conectados a través de la tecnología. Tatiana Díaz es una empresaria, emprendedora independiente de profesión es ingeniera ambiental con 10 años de experiencia. Es apasionada por el crecimiento personal, se ha entrenado con grandes personas, ella es lectora de alto rendimiento, también ha tenido un entrenamiento con Eric Ward, también con Tony Robbins, y también es autora de su libro Criptoeconomía para Todos. Lo pueden conseguir en digital en Amazon. Pues esta noche nos honra su valiosa capacitación. La primera parte, pues totalmente coherente con toda la información que tiene en su valioso libro, nos va a compartir esta noche. Y Luis Serrano también es colombiano, él es ingeniero electrónico, profesional en ciencias militares, es apasionado por la tecnología, le encanta agregar valor a las personas, educando sobre marketing digital, cómo aprovechar las redes sociales. Él es muy disciplinado, comprometido. Pues sin nada, me honra darles la bienvenida.
Querida Ruby, muchísimas gracias por esa presentación. Ruby Criete es una amiga espectacular, peruana, empresaria, y me honra profundamente pues que esta noche nos estés acompañando. Muchísimas gracias y bueno, vamos a iniciar. Además estoy súper contenta de estar haciendo esta dupla con Luis Serrano, que es una persona muy idónea para el tema que vamos a tratar el día de hoy. ¿Qué es Muy lo que buenas vamos a ver noches. el día de hoy? Hola Tatiana, ¿cómo estás? Muy buenas noches y a Ruby por esa excelente presentación que nos edificó para arrancar en esta tarima virtual frente a ya más de 500 personas que se encuentran en este momento conectadas y aumentando. Es para mí también un placer y un honor compartir con personas en general del habla hispana, de Perú, nos conocimos en Brasil y así sucesivamente gracias a la tecnología hemos podido hacer toda una labor de interrelación cultural y de conocimiento para desarrollar temas como los que hoy vamos a tratar, ¿cierto, Tatiana? Así es, hoy vamos a tratar un tema que está revolucionando el mundo. Muy seguramente tú ya has escuchado esta palabra por muchas partes y es blockchain. Cómo blockchain está revolucionando el mundo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿En qué contexto mundial se desarrolla blockchain? ¿Por qué existe? ¿Qué es esta tecnología? Vamos a ver por qué es que es tan importante, por qué es que la estamos escuchando en todas partes y sobre todo, cuáles son esas aplicaciones prácticas, qué desafíos nos plantea esta tecnología y al final, espero que te quedes hasta el final porque al final te vamos a hacer una invitación muy importante para que te beneficies de esta tecnología. Y nos gustan mucho las historias, ¿verdad, Luis? Es correcto, es correcto. Esas preguntas que mencionabas anteriormente son realmente todo un desafío abordarlas en un espacio de tiempo como lo es esta conferencia de 45, 50 minutos, porque realmente esta información es bastante robusta y es bastante compleja, inclusive a veces de entender desde la parte técnica hasta la parte comercial. Entonces hay que entrar todo un bagaje, ¿sí?, histórico que nos posicione y nos diga de dónde vamos a comenzar y por qué es que queremos explicarles a ustedes cómo es que blockchain está cambiando el mundo. Entonces, los 90 fueron una época que la gran mayoría, yo creo que de los que estamos conectados vivimos, ¿sí? Y fue una revolución tecnológica e inició una era de la información. ¿Qué decía esa historia? ¿Cómo fue esa historia, Tatiana? Bueno, en realidad en los 90 las personas empezaban a sentirse inquietas por una tecnología llamada Internet, pero esto ya venía desde los años 70, desde mucho tiempo antes en la Guerra Fría. Sabemos que los orígenes de Internet tienen mucho que ver con el tema militar, pero como toda la tecnología, lo que es ahora blockchain, por ejemplo, para muchos es desconocido, en ese momento, en los 90, todavía Internet era algo desconocido, era algo muy extraño, por más de que varias décadas atrás ya habían empezado los primeros albores de esta tecnología. Inclusive, Esta sí. pantalla puntualmente que vemos acá es un programa en Estados Unidos, un programa de variedades que se llama el Today's Show. En el 95 emitieron un archivo, tú lo puedes consultar en YouTube, verte todo el capítulo, pero es muy curioso ver cómo los presentadores están súper confundidos. Ellos no entienden si Internet es, qué es lo que es Internet, si Internet es ese símbolo del arroba. La otra persona le dice, no, mira, eso es un correo electrónico, pero ¿cómo así? ¿Qué es un correo electrónico? Están súper confundidos. Quiero también con esto que empecemos a abrir la mente y a entender que lo que hoy conocemos como correo electrónico, que para muchos de nosotros es súper natural, hay muchas personas que en este momento de su vida, ya hay generaciones que no conocen un mundo sin Internet, que no conocen un mundo sin correo electrónico, pues lo que yo quiero que hoy veamos es que en un futuro muy cercano van a haber generaciones que no van a conocer un mundo sin blockchain, ¿sí? Blockchain es toda la tecnología, blockchain lo vamos a asimilar al Internet, y correo electrónico es como ese primer estudio de caso visible, eso primero que la gente identificó con Internet, pero hoy en día sabemos que Internet no solamente es correo electrónico, ¿cierto, Luis? O sea, correo electrónico es una de las aplicaciones. Lo Es mismo correcto. sucede con Bitcoin. Digamos, es la más visible, pero no es la única y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El manejo de base de datos de Internet, desde el momento en que nació en la época de los 60, ¿sí?, ha pasado por varias fases.
Esas bases, para que entendamos propiamente cómo funciona esta tecnología, ya hoy posicionada como algo casi que obligatorio en el mundo y en todas las industrias de telecomunicaciones, de industrias como el entretenimiento, hasta el mismo transporte, todo está basado en un tema de base de datos puesto en el Internet. Y hay diferentes esquemas que nos determinan cómo estas bases de datos se distribuyen en una red, puede ser global, puede ser privada, puede ser puntualmente en una empresa. Y quiero mencionarles tres particularmente. Una de ellas es un tipo de red centralizada, un único nodo que hace parte de regulador frente a todos los demás nodos que son agregados al mismo. Es decir, algo que se está centralizando mediante un proceso de un único nodo que distribuye la información hacia los demás. Eso es una red centralizada. Sin embargo, esto tiene un riesgo, y es que si ese nodo central pierde comunicación con alguno de los adyacentes o con todos, la red puntualmente se destruye y toda la información se dispersa. Sin embargo, así arrancaron con el Internet, inclusive en redes totalmente confidenciales como son las redes militares. Y era muy, muy riesgoso, pero la tecnología para ese entonces no había avanzado lo suficiente como para distribuir o discriminar en varios nodos la información privilegiada que manejaba un único nodo central. Es por eso que vieron la necesidad de descentralizar la información, porque si ese nodo se caía, básicamente se caía toda la red, y en temas como estos puede ser muy peligroso a nivel gubernamental y militar. Nodos descentralizados, que básicamente lo que relaciona esto es una única red centralizada distribuida en diferentes nodos principales. Era multiplicar varias veces eso que ya estaba consolidado, que era una red centralizada, pero distribuida en diferentes bases, pues, de confianza que se encargaban de transmitir la información entre uno y el otro. Actualmente muchos de los sistemas que funcionan hoy en el mundo están consolidados con base en esta red. Por ejemplo, las telecomunicaciones. Si bien hay empresas como AT&T, que son de telecomunicaciones, que están muy, muy consolidadas en, por ejemplo, Estados Unidos, en países como Sudamérica, AT&T no existe, o no hay un operador que se llame AT&T. Hay otros diferentes, llámese Tigo, llámese Claro, llámese Concel, llámese Movistar, como sea que se llame su nombre comercial, son bases de datos diferentes, pero centralizadas por una única red que puede ser, por ejemplo, Claro. Claro une AT&T contra Tigo, por ejemplo, en Colombia. No es propiamente un usuario que dependa de Claro, sino que la interrelación entre las redes hace posible que se haya una comunicación entre diferentes industrias. Sin embargo, actualmente ya estamos viendo redes de manera distribuida, es decir, que absolutamente todos los nodos que hacen parte de una red componen y contienen toda la información de la red. Esto crea redundancia entre ellas mismas, y si alguna se cae, pues no pasa nada finalmente, porque todas las demás comparten la misma información y lo que hacen es anular ese camino por el cual se basaba la información y encuentran uno alternativo. ¿Qué es ese contexto en el que nace blockchain? Blockchain es, básicamente arrancó en un periodo de caos mundial, ¿sí? Y es por eso que a veces muchas industrias dicen, no, pero es que estamos en crisis y la crisis es un impedimento, y blockchain es la prueba fehaciente de que eso no es así. El contexto político, económico, militar y tecnológico, y entre muchos más, era un completo carrusel de cosas en esa época. Estoy hablando más o menos del 2008, 2009. Por citar algunos ejemplos, ¿sí? Algo muy importante que a nivel político estaba ocurriendo en el mundo para ese momento era Barack Obama, se convirtió en el primer presidente negro de Estados Unidos, y eso tuvo una implicación económica a nivel global. Por no decir que en países como Sudamérica, Hugo Chávez amenazaba con el tema de prepararse para la guerra, Fidel Castro renunciaba a la presidencia de Cuba, la guerra en Siria, en Líbano, unos eventos políticos que realmente desataron un caos mundial, simplemente hablándolo desde ese punto de vista. Pero como consecuencia trajo
muchas cosas que a nivel económico causaron un impacto mundial. Consecuencias como lo que conocemos puntualmente como la crisis, la gran crisis de los bursátiles o hipotecas subprime del 2008. Eso fue algo que desató una eventualidad de procesos económicos que causaron recesión en las grandes potencias. Entonces, ¿qué podíamos esperar de los mal llamados países del tercer mundo si las grandes potencias estaban en crisis en todos sus sistemas? Bancos de Estados Unidos con mucha reputación, como lo son el Lehman Brothers, entraron en quiebra y una recesión mundial a raíz de eso, ¿sí? El precio del petróleo, la primera vez que cayó por debajo de los $40. Y así sucesivamente vinieron pasando muchos otros eventos que dieron lugar a una crisis mundial como la gripe H1N1, que también es por esa época. México le declaró la guerra al narcotráfico con el ejército. Entonces, fíjense que cada uno en sus países, yo creo que en este momento se está preguntando, Tatiana, ¿qué era mi realidad para esa época? ¿De verdad estaba sintiendo en mi diario vivir este impacto mundial o era completamente transparente? Y es ahí, en ese contexto mundial de completo caos, que nace blockchain, porque nace en crisis, pero las crisis, para los que tienen la visión, es una manera de enfocarse en una oportunidad de cambio y de evolución finalmente. ¿Qué nos puedes decir? Así es, de todas las grandes crisis, pues el ser humano siempre saca su ingenio a relucir y ahí es donde vienen los grandes cambios tecnológicos, las grandes innovaciones, o donde pueden ser más visibles esos que ya venían en proceso, y ese fue el caso de blockchain. Y blockchain, todo lo que estamos hablando hoy tiene unas repercusiones en diferentes otras industrias que se están moviendo, como los drones y la robótica, la computación en la nube, todo el tema de inteligencia artificial, todo el tema de Internet de las cosas, movilidad, todo lo que estamos escuchando últimamente en tecnología, tenlo por seguro que por debajo tiene este sistema de blockchain. ¿Sí? Es la revolución realmente del valor. Si Internet estaba revolucionando las comunicaciones, que era lo que tú nos explicabas, Luis, por ejemplo, con los grandes servidores, si yo tengo un único servidor central y hay un ataque militar a ese servidor, pues me quedé sin comunicación. Y también en la centralizada ocurría lo mismo. Si el ataque era a los diferentes servidores, pues también iba a estar vulnerable mi sistema. Ya al llegar blockchain, al implementar algo que está distribuido, como lo vimos en la imagen que nos mostraba Luis, esta vulnerabilidad se baja. Por eso blockchain se dice que es la revolución del valor, porque lejos de transferir únicamente un documento o una foto, lo que puede transferir realmente es valor entre las personas. Ya vamos a mirar un poco qué es eso. Quería iniciar para que miráramos la definición que da este experto creador de Netscape, no sé si algunos recuerden esa época de Netscape. Mark Anderson nos dice, blockchain es una cadena de bloques que realmente es un libro mayor de acontecimientos, es como una bitácora donde se registran acontecimientos, solo que son acontecimientos digitales. Y lo mejor, utiliza esa tecnología de que está distribuida. Y no se pueden cambiar los datos a menos de que haya un consenso entre todos los actores de la red. ¿Quiénes son los actores de la red? Pues toda la capacidad de cómputo, todos los computadores que están en la red alrededor del mundo. Entonces esto fue algo revolucionario. Es algo que realmente nosotros hoy damos por hecho muchas cosas en términos de tecnología, pero hace un tiempo pues eso era impensable. Eso fue lo que vino, el gran cambio que vino a hacer blockchain. Quiero mostrarles este paper porque este fue el momento exacto en el que nace el primer caso de éxito enfocado con la blockchain, ¿sí? Se da un paper que se publica el 31 de octubre en un foro de criptografía bajo un nombre o un nickname que se llama Satoshi Nakamoto, el cual puede ser una única persona como puede ser una comunidad. Realmente no está establecido cuál es el trazado de esta comunidad o de esta persona puntual, ¿sí? Y puntualmente la característica más importante que tiene blockchain es que evita el doble gasto a través de las copias. Internet actualmente, ¿cómo funciona? Funciona a través del uso de múltiples copias de
cantidad de información. Si tú tienes un correo electrónico, en tu correo, en tu celular, en tu computador, son 3 copias diferentes de la misma información. Y es ese el potencial que finalmente en este paper describen cómo con el uso de Noscopias podemos hacer lo único que es incapaz de hacer Internet. ¿Y qué es eso? Crear un sistema que no pueda ser copiado. Ese es el gran potencial que existe detrás de blockchain, y de ahí, de esa simple premisa de algo que no puede ser copiado en la red, nacen y crecen una cantidad de aplicaciones que les vamos a mencionar y que queremos mostrarles en este paper, porque este es como ese registro que más adelante los libros de historias van a decir como el evento que cambió de la era de la información, que es la que estamos con el Internet, a una era completamente tecnológica basada en la blockchain. No tiene nombre todavía, pero está basada en la blockchain y en la inteligencia artificial, que es hacia dónde se mueve el mundo. Puntualmente, para que entiendan qué es lo que es blockchain, ¿sí? Voy a tratar de explicarlo lo más puntual posible, ¿sí? Como Tatiana nos lo decía, es un libro contable público, donde que quedan registradas muchas cosas y son de manera incorruptibles. Puntualmente tiene unas características. No solo es público, sino que también es digital, es compartido y distribuido, y admite cualquier tipo de información. La primera aplicación, ¿cuál fue? Pues la primera aplicación fue el bien conocido Bitcoin con transacciones, pero hay muchísimas más aplicaciones. Por eso simplemente lo queremos reducir a un libro contable que es capaz de almacenar cualquier tipo de información. Como les decía, tiene la habilidad de hacer lo único que no puede hacer Internet, y es aprovechar el potencial de las copias para hacer algo completamente incorruptible, como debería ser, por ejemplo, con el dinero, entre otras aplicaciones. ¿Por qué blockchain? Blockchain es básicamente el conglomerado de la unión de 2 palabras, cadena de bloques en español o blockchain en inglés, y el cual redunda diciendo que el bloque es esa información, ¿sí? Esa puntual información que se almacena en algo que llamamos bloque, y cadena, que es o simboliza la red segura. Entonces, un blockchain es información en una red segura. ¿Por qué es tan importante blockchain? Ilústranos, Tatiana, acerca de este tema. Bueno, ¿cómo opera nuestra información en el momento? ¿Cómo opera hoy? Muy seguramente tú has usado WhatsApp, has usado Dropbox, Facebook, Google Docs, ¿verdad? Si tú has compartido alguna vez un documento por cualquiera de estos medios, normalmente piensas que esa foto, quizás, si yo le envío una foto a Luis, podría pensar que la foto únicamente la tiene Luis y pues yo se la compartí inicialmente. Pero ¿qué es lo que sucede? Antes de que Luis vea esa foto, el servidor de WhatsApp ya la vio. Lo mismo sucede con Dropbox, lo mismo sucede con Facebook, con Google Docs, con todo lo que se nos ocurra para compartir documentos. Entonces, ¿por qué es tan importante blockchain? Porque viene precisamente a cambiar eso, a permitirnos hacer operaciones persona a persona sin necesidad de un intermediario, y no estamos hablando únicamente de transacciones. ¿Por qué lo puede hacer? Porque tiene todas estas características que estamos viendo acá. Es incorruptible, ya lo mencionaba Luis, porque opera también de una forma descentralizada, utiliza criptografía, que es una ciencia que nos ayuda a proteger la información, está distribuida, es decir, si alguno de los punticos que vemos acá en el mundo cae, algún nodo, lo llaman ellos puntualmente, falla, no hay el menor riesgo de que se pierda la información porque está tan distribuida que tiene la capacidad de resolver rápidamente las comunicaciones. Tendría que tener una capacidad de cómputo muy grande para causar algún impacto en la red. ¿Es correcto, Luis? Tú que sí eres el idóneo en este tema. Una de las características principales que la hace segura y que es tan atractiva para muchas industrias es que es un método de consenso el que utiliza con el fin de garantizar que ninguna información sea corruptible. Hagamos un ejemplo sencillo. Supongamos que las personas que en este momento están conectadas en la red, ¿sí? Las 700 personas que están conectadas a este Zoom, vamos en consenso a decir
que el día de mañana va a haber un lanzamiento de un nuevo iPhone. Eso es un consenso. Y todos, como los que estamos aquí, escribimos en un documento que mañana se va a lanzar ese nuevo producto. Si alguno de nosotros mañana llega a decir que no va a salir o que va a salir otro o intercambiar de alguna manera la información, todos los demás participantes de este grupo vamos a saltar y vamos a decir no. Por consenso, se estableció que mañana iba a salir un nuevo iPhone y esa persona que salió a decir que era diferente o cambiar la información queda anulada completamente y eso es lo que hace a nivel tecnológico la blockchain, porque el consenso ya no es de unas 5 o 10 o 100 personas o 1000 personas en una red, es de absolutamente todo el mundo. Como lo ves ahí en la imagen, es una red redundante que hasta si un solo nodo está por allá en la esquina del mundo activo y se da cuenta que la información fue corrompida, automáticamente la anula y la deja huérfana. Es por eso que es tan efectivo el tema de seguridad y el sistema computacional que logre romper esto tiene que ser más fuerte que todo un sistema que está en tiempo real corriendo con todos los nodos del mundo. O sea, y ni siquiera del mundo porque ya hay nodos satelitales. Entonces, en ese orden de ideas, es por eso que la computación, no hay sistema en este momento existente lo suficientemente robusto que sea capaz de cambiar en tiempo real esta información. Y esta es una de las cosas que más nos parece atractivas del blockchain, no solo a nosotros, sino a muchas industrias, y la están imponiendo. Imagínate industrias, por ejemplo, para regular el dinero público. Sabríamos de dónde hacia dónde va, porque tras del hecho esto es público. Tú puedes mirar en cualquier momento la información que se está corriendo en la blockchain. No la puedes cambiar, pero la puedes documentar, la puedes mirar. Y esto en orden de segundos. El número que tú puedes hacer es equiparable es muy rápido, ¿sí? Entonces, tú puedes verificar esa información y ahí mismo inmediatamente validarla porque el sistema funciona de esa manera. Entonces, estas características, que bien son las más importantes para que entiendan cada uno de ustedes lo que es ese sistema blockchain, que para las grandes industrias lo único que les interesa es seguro, sí. ¿Realmente les interesa cómo funciona? Tal vez no. Pero finalmente, cuando tienes un sistema de confianza, como lo son algunos gobiernos y los bancos, empiezan a migrar allá. Yo le creo más a una tecnología como ingeniero que inclusive a algunos gobiernos y a algunos bancos. Entonces, es por eso que hay que ponerle mucha atención a esto. Así es que es realmente revolucionario. El concepto de blockchain es el invento más increíble después de Internet. Y acá tenemos al presidente ejecutivo de Google, el señor Eric Schmidt, diciéndonos Bitcoin, hablando de la aplicación más visible de blockchain, ¿no? Dice, Bitcoin es un increíble logro criptográfico y la habilidad de crear algo que no se puede duplicar en el mundo digital tiene un valor enorme. Tiene un valor increíble, poder transferir valor. ¿Qué nos queda? Que sin blockchain, es decir, sin estar aplicando blockchain, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confiar en un tercero. Confiar en un tercero al cual le depositamos nuestra confianza y así ha venido haciendo pues durante mucho tiempo. ¿Cuál es nuestro tercero de confianza normalmente? Nuestro banco, cuando nos muestra nuestro extracto y nos dice, mira, estas son tus finanzas. Nuestro WhatsApp, por ejemplo, diciéndonos que ese mensaje ya fue enviado, o tu antivirus diciéndote que todo está bien con tu computador. Sin blockchain, tú tienes que creer a ciegas en lo que te está diciendo una entidad central. Con blockchain ya es diferente, como decía Luis, ya con blockchain no hay lugar a dudas, hay un consenso mundial que te ayuda a ver la verdad en diferentes ámbitos. Y hay cosas que son... Sí, perdona, ¿qué tipos de redes existen conforme a blockchain? Porque finalmente hay industrias que necesitan mantener con base en una escala de seguridad su propia información. Yo no puedo permitir que toda mi información sea completamente pública porque finalmente hay un tema ahí de seguridad en las industrias. Entonces, existe la posibilidad de que así como hicimos un ejemplo con las personas que están en este momento conectadas, comparándolas con un mercado mundial, también las industrias pueden hacer lo mismo. Es adaptar sus propias redes para crear, si bien un blockchain público y de marco general, de conocimiento general, o
crear un blockchain privado que va a estar sujeto por el consenso de los que están incluidos dentro de ese privado. Entonces, las empresas que tienen celo de su información pueden estar completamente tranquilas siempre y cuando su blockchain sea un blockchain privado. La gran mayoría de las aplicaciones actualmente que existen en las industrias son privadas y compañías tienen blockchain privados, pero los públicos fueron los que dieron la premisa y el impulso a todas estas grandes industrias. Sin embargo, este no es el único tipo de blockchain, tanto público o privado. Hay tipos de blockchain que son federados o confederados. Con el ánimo de ahorrar algunos costos, se categoriza la información. De la misma manera como funciona el cloud, la información en la nube en algunas empresas, que el gerente tiene un acceso un poco mayor respecto de pronto a los subgerentes y respecto a los demás operarios o empleados, cada uno maneja un nivel de confidencialidad. Y la red de blockchain confederada o federada, lo que traduce es que vamos a discriminar qué tipo de información puede manejar determinado rango o jerarquía. Eso es muy novedoso porque no todos necesitamos tener toda la información. Si yo soy un operario en una industria, realmente no me interesa lo que está comercializando el de ventas o lo que está hablando el gerente. A mí me interesa es mi lado operario. Entonces, tiene uno con una blockchain de esta manera confederada la posibilidad de discriminar conforme a ciertas prioridades la información. Es bastante interesante cómo esto se va desarrollando con el tiempo y van generando más aplicaciones que son prácticas. Es correcto, me hiciste pensar en algo muy, muy importante que veía cuando estaba estudiando la historia que les compartimos al inicio, y es que al principio las personas cuando entrevistaron, no estoy segura, pero creo que entrevistaron a Bill Gates y le preguntaban, ¿por qué eso de Internet? ¿Para qué? ¿Por qué? Y él decía, bueno, es que en un futuro muy cercano, empresa que no esté en el Internet no va a existir. Y todo el mundo lo miraba como si estuviera loco, ¿sí? Y hoy en día es verdad, no importa el tamaño de tu empresa, tiene que estar en Internet. Si quieres, puedes no tener locaciones físicas, pero tienes que tener presencia digital. Es lo mismo para las empresas hoy en día. Si tú nos estás escuchando y además también tienes una empresa o emprendimiento, yo te invito a que estudies el tema, porque definitivamente tener blockchain en tu empresa te va a generar también unos beneficios muy grandes. Y en el futuro muy cercano, empresa que no esté en blockchain o persona natural que no esté aprovechando el blockchain para generar ingresos o para hacer más grande su emprendimiento, pues no va a estar en nada, ¿no? Es una propuesta de valor, el blockchain que le puede dar a tu empresa o a tu emprendimiento, finalmente porque estás dándole la garantía de seguridad y transparencia a aquello que vendes o aquello que ofreces. Entonces, el considerar las posibilidades de un adelanto tecnológico, no solo tradicional, con software y demás, sino también con blockchain, puede promover que tu empresa más adelante sea atractiva y más para esos nuevos empresarios que están naciendo que ya ni siquiera vivieron en una época sin Internet. El blockchain, desde su nacimiento, desde esa época, ha venido evolucionando. Esto no es algo que se haya consolidado de un momento a otro y que ya sea así como se lo estamos mencionando. Esto ha pasado por unos procesos, muchos de ellos difíciles, a los cuales quiero acotar en 4 diferentes fases. La primera fase de ellas fueron pues claramente sus orígenes con el paper de Satoshi Nakamoto, ¿sí? Se hizo una primera compra con Bitcoin de 10,000 Bitcoin, los cuales hoy en día equivaldrían a una venta de 114 millones de dólares por una pizza, que fue lo que ocurrió en esa primera fase. Y como tú lo mencionabas, haciendo una comparación con los correos electrónicos, nadie creía que eso iba a trascender. Y finalmente una pizza por 10,000 Bitcoins, pues imagínate con respecto a la valorización que ha tenido. Eso sería como la primera fase, esa fase de adaptación donde ya se dieron cuenta que funcionó y empezaron a distribuir esto simplemente con voz a voz. Y las personas empezaron a creer en este proyecto y a darle valor, como tú mencionabas, ya haciendo comercializaciones. Una segunda fase, ¿sí?, que es después de ese periodo de transacciones, se da cuando ya el mercado supera los 1.000 millones de transacciones con Bitcoin. Ahí, en ese momento, nace una nueva criptomoneda que se llama Ethereum y esta es básicamente el inicio para una tercera fase.
Es decir, mírame la cantidad de transacciones que fueron ocurriendo en el mundo y nacen nuevas criptomonedas porque se empieza a quedar colgada la tecnología de Bitcoin respecto a la cantidad de personas que en el mundo empezaron a utilizar y empezaron a nacer otras nuevas. Una tercera fase ya no solo se redunda en contratos, en transacciones, sino ya está enfocada en algo más adelante, más arriba y de más robusto y más tecnología, y es los contratos inteligentes. Es cuando el primer bloque de Ethereum se mina o sale ya públicamente para dominio público, y empresas como Linux, ¿sí?, crean un lenguaje de programación para el desarrollo de blockchain. Es decir, ya tú puedes desarrollar en la actualidad blockchain. Obviamente deben haber programadores capacitados para hacerlo, ¿sí? Y más de 40 compañías en ese entonces ya estuvieron interesadas en implementar industrias basadas en el blockchain. Y es por eso que arranca ahí una cuarta fase, y es en la que estamos actualmente. En ese periodo, entre la tercera y la cuarta fase, como esto empezó a popularizarse y a adquirir harto valor, empezaron todos los temas de hackeos, ataques cibernéticos, robos en la web, y Ethereum tuvo un problema en orden de seguridad, y es que se perdieron $50 millones por una pequeña falla de seguridad en ese desarrollo de blockchain que tuvieron ellos, cosa que no pasaba con Bitcoin. Y por el ánimo de adquirir un poco más de escalabilidad con el Ethereum, les tocó regresar al modelo computacional que tenían con Bitcoin y dejarlo tal cual. ¿Para qué? Para no volver vulnerable de alguna manera a la red en su programación. Esas fueron las fases que ha vivido. Pero una vez lo corrigieron, Ethereum ha sido uno de los principales pioneros en proponer su plataforma y para el desarrollo de aplicaciones en muchos modelos económicos diferentes. Han nacido muchas criptomonedas a lo largo del tiempo, pero más que todo las criptomonedas son las aplicaciones que tiene el uso de monedas como el Ethereum para cosas cotidianas de diferentes empresas. Así es. El caso principal, el estudio de caso más visible, como ya lo hemos dicho varias veces, pues es Bitcoin. Es lo que normalmente escuchamos. De hecho, hay muchas personas confundidas que creen que si ya saben algo de Bitcoin, ya saben algo de blockchain y viceversa. Pero yo sé que ya hoy todos los que estamos acá vamos a salir entendiendo que Bitcoin es tan solo una de las aplicaciones. Lo que pasa es que es la más visible y nos ha dado la gran posibilidad de hacer transferencias de dinero de persona a persona sin necesidad de un intermediario. Eso es lo más novedoso. Y tener presente que Bitcoin es como una trinidad, vamos a decirlo así, es una trinidad porque Bitcoin es el software con el que se aprueban las transacciones o se hace ese consenso que nos han mencionado. Bitcoin también es la moneda y Bitcoin también es el blockchain de primera generación, para que lo tengamos presente. Una cosa es la moneda, otra cosa es el software para hacer esas comprobaciones y otra cosa es la tecnología que está debajo, que es el blockchain de primera generación, que ha tenido esa evolución que nos acabaron de mostrar. Esta parte es muy interesante, ¿sí? Y me parece muy novedosa también porque nos muestra cómo se ha movido de manera de competencia este mercado. Y una de las cosas que más la comunidad tiene presente para salir a flote, hablar de su propia criptomoneda o hablar de las nuevas criptomonedas nacientes basadas en una blockchain, ¿sí?, es la velocidad de procesamiento de cada una de ellas, porque finalmente aquí la carrera desde hace mucho tiempo la tiene ganada nuestro motor de pagos y que todo el mundo conocemos como Visa y Mastercard. Y aquí redundando un poquito más de la velocidad de Visa y Mastercard, ¿sí?, normalmente oscila entre 25,000 transacciones por segundo. Eso es lo que hace Visa y Mastercard. Y con pruebas de estrés de los desarrolladores puede llegar hasta 50,000 transacciones por segundo. Entonces, que una criptomoneda llegue a este nivel de velocidad para realmente competir y equipararse con este motor de pagos, debe o superar esa marca o al menos igualarla para realmente entrar en competencia. Hay diferentes tipos de criptomonedas en el mundo y todas llevan una carrera para enfrentar a Visa y Mastercard y posicionarse frente a las demás criptomonedas. ¿De qué depende la velocidad
de las transacciones por segundo. No solo es la tasa de transacciones, depende de otros factores. Primer factor, el tamaño del bloque. Recuerdan que cuando les mencioné que era blockchain, el bloque era donde estaba almacenada la información, eso computacionalmente tiene un tamaño, que para el caso de Bitcoin es de 10 megabits por segundo, pero cada criptomoneda tiene un tamaño diferente. Entonces, eso es una primera variable. Segunda variable, el tiempo de bloque. Cada vez que una lista se completa, sale y se publica y todas las demás la validan. Eso tiene un tiempo. Puede que las listas sean más rápidas, como puede que las listas salgan más demoradas. Eso depende también. El tráfico. No es lo mismo una criptomoneda que la utilizan 100 personas que una que la utilizan 100 millones de personas. El tráfico congestiona la red y eso influye en la velocidad que puede tener una transacción, por ejemplo, o una validación. Las tarifas de transacción. Esto es muy interesante porque una persona que tiene dinero, ¿sí?, puede priorizar su transacción por encima que una que no, si paga una tarifa un poco más alta. Y eso lo pone adelante de muchas personas a la hora de hacer una transferencia y su transacción sale más rápido. Simplemente porque económicamente le paga al sistema, ¿sí?, para que la validación se haga mucho más rápido. Y una característica, la última y no menos importante, es la escalabilidad. Cómo una criptomoneda puede adaptarse a las necesidades del mercado y ser escalable en la medida que más personas la van a utilizar. Si 100 personas lo utilizan, pues está hecha para 100 personas, pero si sube a 1000, ¿qué más? ¿Qué pasa? Si eso no se puede cambiar, se empieza a demorar. La escalabilidad es la posibilidad de que si sube la carga, pueda subir también la velocidad. Es muy importante estos 5 factores que determinan la velocidad de las transacciones de una criptomoneda. Por ejemplo, algunas de ellas, ¿sí? El bloque, por ejemplo, de una moneda que es muy importante, que se llama el Ripple. El Ripple, por pruebas, ¿sí?, puede hacer hasta 1500 transacciones por segundo. Ojo la cifra. Y en pruebas de estrés puede subir hasta 50,000, igual que lo de Visa y Mastercard. Pero el Ripple tiene un problema, y es que no es considerada por la comunidad como un verdadero blockchain, porque no tiene una cadena de bloques. Entonces, ahí está la falla. Y es por eso que esto se tiene que validar, porque si no estás en un blockchain, realmente no eres una criptomoneda. Criptomonedas como Ethereum, con el problema que les mencioné, el problema de hackeo que hubo en una época, desestimó cualquier tipo de capacidad de escalabilidad y se quedó estancada. Actualmente pueden hacer hasta 15 transacciones o 20 máximo por segundo. Y es muy pobre esta velocidad si la comparamos con las demás. Esta que quiero mencionar es una de las más interesantes y es la capacidad en velocidad que tiene Stellar. Stellar, ya probada y legitimada, puede hacer hasta 1000 transacciones por segundo. Es una tecnología basada, ¿sí?, en una red de pagos, ¿sí?, en una red de pagos, y puede trabajar con mercados de desarrollo, y adicional a eso, esta sí es escalable. Y puede procesar, mírame la cifra, hasta 36 millones de transacciones por hora, solo utilizando un nodo de confianza como es el de la nube de Google, sin contar que tiene más nodos de confianza. En promedio, esto es aproximadamente 10,000 transacciones por segundo, que si sube la carga, puede subir. Entonces, Stellar es una de las criptomonedas más atractivas en el mercado para competir con otras como Litecoin, que hace 56 transacciones por segundo, monedas como Tron, como el mismo Cardano, IOTA, ¿sí? Todas ellas oscilan entre 250, más o menos por ahí, pero hay un proceso de validación que esta carrera debe estar sujeto para realmente establecerse en un mercado. La velocidad es muy importante cuando se habla en temas de blockchain. ¿Qué pasa? Que todo lo que te hemos hablado con Tatiana hasta ahora ha sido únicamente el blockchain de primera generación. El blockchain también ha venido evolucionando y es por eso que cuando llegamos a esa segunda fase, donde hablamos de los contratos inteligentes, hay una segunda, ¿sí?, una segunda generación de blockchain. ¿Qué es esto? La posibilidad de trascender a una simplemente intercambios con criptomonedas en transacciones. Lo mismo que el Internet, trascender a simplemente
movernos de un correo a otro, sino a todas las demás aplicaciones que hoy en día son una realidad. Aquí, un contrato inteligente tiene cualquier cantidad de aplicaciones. ¿En qué se diferencia un contrato inteligente de un contrato ordinario? Un contrato inteligente se diferencia de un ordinario basado en 4 cosas. Primero, la forma de escritura. Un contrato normal se escribe en idioma del país local, en un papel. El contrato inteligente se escribe en lenguajes de programas, en lenguaje de programación. La imagen que ves ahí, eso es la manera como escriben los programadores. La implicación legal que tiene un contrato tradicional está sujeta a un juez o a un notario. Aquí no existe ese autor, ¿sí? Y el modo de cumplimiento. Cuando un evento ocurre, en el momento que se cumple un contrato tradicional, pues alguna de las partes debe decir, ya se cumplió este evento, ya sea la proponente, ¿sí? O ya sea el juez quien lo valida, y eso está sujeto a interpretación. En un contrato inteligente, un evento A implica un evento B. Pare de contar. Y la situación ocurre de manera automática. Es decir, la actuación de las partes en un contrato inteligente es totalmente transparente. Es automático. La posibilidad de que un contrato se cumpla y se modifique de manera automática es, mejor dicho, una revolución realmente tecnológica, y actualmente muchas empresas tienen puesto el ojo en esto. ¿Empresas como cuál, Tatiana? Bueno, en muchos ámbitos como el transporte, por ejemplo, para el tema de los autos no tripulados, como es el caso de Toyota, ellos están implementando esa tecnología blockchain que les permite generar todas las condiciones para que un auto no tripulado, imagínate, pues por un humano, pueda desplazarse. En el tema de protección de datos, por darles un ejemplo, pero hay muchísimos más, Apple y Facebook están manejando todos los datos. Ellos han tenido muchos retos, sobre todo Facebook, con la integridad de los datos de nosotros los usuarios. Bueno, ahora están implementando una solución blockchain que los ayuda precisamente a salvaguardar la información de sus usuarios. Y en muchas otras áreas, por ejemplo, en las áreas de los seguros, en las áreas de la medicina, cadenas de suministro, en esto es súper importante porque imagínate tú la posibilidad de controlar un producto desde que está en la siembra, en el proceso de siembra, para que pase por toda la distribución, transporte, hasta llegar al centro de almacenamiento en frío y llegar al cliente final, poder hacer la trazabilidad de cada una de las etapas del proceso, es algo que le está generando muchísimo valor a las personas. Y unido con el tema de los contratos inteligentes, pues en el momento en el que se verifiquen ciertas condiciones, pues se van a poder efectuar otras acciones, como cuáles, por ejemplo, los pagos. Si una empresa ha verificado a través de su sistema de blockchain que ya todas las condiciones están cumplidas, pues bueno, libera el pago a su proveedor, ¿cierto? De lo contrario, no, y no tiene que intervenir un juez, no tiene que intervenir nadie, sino que son unos códigos que te están dando unas órdenes y esas condiciones se cumplen, pues listo, ya está solucionada el contrato como tal. Comercio electrónico con los artículos de lujo, esto me pareció súper importante porque sabemos que en todos los artículos de lujo están las réplicas, ¿no? La réplica A, la AA, bueno, no lo sé muy bien, pero garantizar la autenticidad de un producto también lo puedes hacer con blockchain. Garantizar que ese diamante que tienes es verídico, es original, lo puedes hacer a través de blockchain. Y muchas otras aplicaciones más. O sea, en realidad, las aplicaciones van desde lo ambiental hasta la inclusión financiera. Precisamente la primera aplicación que te hicimos ver el día de hoy, pues fue la de Bitcoin, que lo que permite es que muchas personas alrededor del mundo, inclusive, no solo para invertir y para generar más ingresos y demás, sino hay personas que no tenían acceso a la banca. En sus países la banca le hacía unos requerimientos que simplemente por tus condiciones no podías cumplir, entonces no podías tener una cuenta de ahorros. Bueno, con Bitcoin lo puedes hacer y gracias a, eso es, blockchain. Las personas también se solidarizan con muchas causas a través de blockchain. Por ejemplo, hay empresas como GiveTrack y Big Hug, que lo que hacen es hacer proyectos de crowdfunding para apoyar diferentes causas, desde las causas sociales hasta, no sé, yo quiero hacer una película, entonces voy a hacer todo el proceso para que las personas crean en mi película y aporten a mi idea.
Esos procesos se llaman crowdfunding y tienen también una tecnología blockchain debajo. Y bueno, cadenas de suministro ya les mencioné. En el tema ambiental es muy interesante porque gracias a la tecnología blockchain muchos proyectos están pudiendo medir su huella de carbono, su huella de agua, y todo lo están haciendo para poder mejorar sus números y pues a la larga pues también sus impactos. Así que por esto es que blockchain está revolucionando el mundo, porque no es solamente el ámbito financiero, sino muchos ámbitos en los que puede ingresar y puede empezar a generar muchos cambios. Esta es una de las grandes innovaciones. Cuéntanos un poquito, Luis, sobre las dApps. Sí, mira, complementando un poco lo que tú venías mencionando, para hablar un poquito de cuánto ha sido el mundo, o cómo ha sido el mundo de verdad receptivo con este tema de blockchain en el desarrollo de estas aplicaciones que se basan en un sistema de programación libre, open source, donde tú puedes desarrollar tu propia aplicación de manera gratuita y con la seguridad de una blockchain, con el mismo consenso y con el mismo respaldo y en una red distribuida. Para el 2018, solamente por mencionarte esa época, ¿sí? El 34% de las personas o de las industrias encuestadas para ese momento, ¿sí?, no tenían ningún tipo de interés. Es decir, que el 66% de las industrias, el resto, ya tienen puesto en el desarrollo de blockchain para cada una de sus industrias, en el nivel que sea, ya sea que simplemente tienen algo planeado y ejecutado o en acción, o a largo plazo, o lo ven en estudio, o están apenas investigando, pero ya tienen el ojo puesto. Es decir, que si tu empresa, si tú ahí que estás escuchando, tienes un proyecto de emprendimiento en el que no está involucrado en blockchain, realmente préstale un poquito más de atención y mira cómo los procesos de tu empresa pueden respaldarse con este tipo de tecnología, como las que me menciona Tatiana, el desarrollo de aplicaciones web, que son muchísimas, muchísimas más. Si bien es una tecnología, es muy atractiva, tiene retos fuertes que tiene que superar y que tiene que ir adelante para realmente posicionarse. Nosotros hemos visto cualquier cantidad de tecnologías nacientes y que han muerto en el proceso. Por ejemplo, las tecnologías de los televisores 3D. Todo el mundo hablaba de la gran innovación de un televisor 3D, pero realmente tuvo un tiempo de cúspide y declinó. Aquí mismo también la blockchain de primera, de segunda generación, tiene que afrontar un proceso tecnológico y un desafío global. Algunas de las cosas que encierran esos desafíos son la interoperabilidad. ¿Qué es eso? Las soluciones de blockchain empresarial deben poder comunicarse entre sí. Si mi blockchain de mi empresa, que es, por ejemplo, de hotelería, tiene que establecer un contacto informativo con la de aviación, que es otro blockchain diferente, debe poder ser operable de manera simultánea en ambos casos. ¿Por qué? Porque si es completamente independiente y no hay interoperabilidad, pues de nada me sirve tener una red segura si no puedo compartir la información. Entonces, ese es un reto muy fuerte a nivel de blockchain. ¿Qué más podría ser? Las redes heredadas. Cuéntame un poquito qué es eso acerca de las redes heredadas. Bueno, cuando una empresa va a implementar esta nueva tecnología, pues lógicamente antes tenía otra red o otro sistema. Entonces entrar a que se entiendan esas dos redes es un poco complejo y requiere que tú contrates un personal que tenga esas habilidades, que tenga esas metodologías, que pueda enseñarle al personal a adoptar esa nueva tecnología y por supuesto, a pesar de que blockchain muchas veces lo que hace es disminuir costos, ¿cierto? La implementación y que se entiendan esas dos nuevas tecnologías, pues va a traerte unos desafíos de costos a lo largo del tema. Pero al final, como todo, al final cuando tú haces una conversión tecnológica, pues al final vas a ver los frutos. No, imagínate que justamente hoy hablando con un programador, literal, el conocimiento que deben tener ellos para desarrollar una blockchain de cualquier empresa es demasiado robusto. Entonces, ¿cuánto no le cuesta a una empresa capacitar a sus empleados para que desarrollen una blockchain? Y no todas están dispuestas a hacer eso. Y sin contar este último punto que es el tema de las regulaciones. Las regulaciones a nivel del mundo, pues unas las están a favor, otras están en contra, pero es algo que tiene que ajustarse también con el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Y todos estos retos que tiene dan lugar a que la blockchain también se reinvente.
Es por eso que actualmente existe ya en curso y en desarrollo, y muchas empresas y compañías ya la tienen y están apalancándose eso, de una blockchain de tercera generación. Una blockchain basada en eso que te mencioné anteriormente, que es la escalabilidad. Arquitecturas de software descentralizadas que permiten que se escale una red casi a un nivel infinito para hacer transacciones más veloces o intercambios de valores muchísimo más rápido, y tiene muchas bondades que la escalabilidad en un proyecto de blockchain de estas magnitudes. Así es, Luis, y por eso es que el día de hoy queremos hacerte una invitación muy especial, porque si tú en este momento aún no estás en un proyecto que involucre blockchain y blockchain de tercera generación, pues realmente has llegado al lugar adecuado, porque tenemos la herramienta que utiliza esta tecnología de punta, que utiliza esta función de la escalabilidad para lograr crecer y trazarse nuevas metas a medida que la tecnología va avanzando. Tenemos esa herramienta y queremos compartirla contigo, así que la invitación es a que le informes a la persona que te compartió esta conferencia técnica sobre blockchain del día de hoy y le permitas saber que quieres saber más sobre esta oportunidad. Las empresas que actualmente están en desarrollo de blockchain, si bien apenas están arrancando, queremos que la persona que te invitó te invite el día de mañana a una conferencia puntualmente de una de esas empresas en las que te pueden explicar e ilustrar cómo ya están utilizando blockchain de tercera generación y cómo están en continuo desarrollo. Entonces van 3 pasos hacia adelante y claramente queremos hacerte partícipe también de esta industria a ti también, y que te des cuenta cómo puedes reinvertir tu industria o tus finanzas personalmente apalancándose de este tema tecnológico. Y finalmente, invitarlos a que sigan nuestras redes sociales, las cuales pues están establecidas en este momento en pantalla, en la que puedes curiosear, redundar un poquito más acerca de esta información. ¿Para qué? Para que tú tengas una información realmente plena y fidedigna de lo que estamos comentando el día de hoy y cómo relacionamos todos nuestros cursos que desarrollamos. Tatiana, muchas gracias por la invitación, por esta oportunidad de compartir tribuna virtual contigo en este caso. Sé que eres una persona a la cual admiro mucho, y de la misma manera que sé que es académica y me complemento muy bien contigo. Te agradezco por la invitación, por haberme hecho partícipe de esta conferencia. A ti, Luis, muchísimas gracias. Gracias, Ruby, y gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí presentes y los felicitamos por esa curiosidad y los esperamos el día de mañana en esa reunión. Escríbele a la persona que te invitó.